Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Samsung A30 versus al Huawei Y9 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es de policarbonato, lo cual ha hecho que el terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, que en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos, que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Para el Y9 2019 hablamos de un terminal que sigue las líneas del diseño actual. Esto quiere decir que en el frontal tenemos una pantalla con marcos reducidos y en donde encontraremos la tan odiada como amada muesca. Si bien la muesca no es algo que enamore a todos los usuarios, la pantalla del Huawei Y9 2019 puede que lo haga, sobre todo para los amantes de las pantallas grandes. Cabe resaltar que en dicha muesca nos encontraremos los sensores frontales y sus dos cámaras delanteras. En la parte trasera vamos a tener sus cámaras principales y el lector de huellas. El terminal está construido en plástico, por lo que hablamos de materiales no tan premium. Este dispositivo en mano no es tan ligero, pero tampoco es tan pesado. Además no posee resistencia al agua, un detalle a tener en cuenta. En sus dimensiones nos topamos con 162.4 x 77.1 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. Para el Samsung A30 tenemos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo de tu país podrás encontrar una u otra tonalidad. Para el Y9 2019 los colores solo los encontraremos en la parte trasera, ya que el frontal es negro en todos los modelos. Estos colores son degradados, por lo que no podemos hablar de un color único. Tenemos un color rosa que va degradando hasta llegar en azul, un color verde turquesa con toques azulados y el clásico negro para los conservadores que tienen reflejos violeta. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo, encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la de microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te preguntabas por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema, además de funcionar adecuadamente. Es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En el Y9 2019 tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz lo encontraremos en la parte inferior, además de tener los botones de navegación en pantalla debido a sus marcos reducidos de la parte inferior. En este terminal tendremos la bandeja para la tarjeta microSD y la nano SIM en su lateral izquierdo, además de tener un puerto micro USB, que esperamos en futuras versiones cambie a la tan aclamado puerto USB tipo C, y para la salida de sonido tendremos el ya conocido puerto jack de 3.5 mm. Su lector de huellas está ubicado en la parte posterior central, funciona perfecto, no tengo queja alguna sobre este funcionamiento, además de tener el añadido de encontrarse lejos de las cámaras traseras, por lo cual será difícil confundirlas con el lector de huellas, tal como pasa en la mayoría de teléfonos de sus empresas rivales.
Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. En el Huawei G9 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el G9 2019 tendremos dos versiones, una de 64 y otra de 128 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro, no tuvimos ningún problema con el uso diario, pero con juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionan tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras con las gráficas más altas, pero si te sacrificas un poco y los reduces puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación con su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. En este G9 2019 nos toparemos que en su interior se añade el procesador Kirin 710 fabricado en 12 nanómetros y con 8 núcleos. El procesador usa 4 núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz y otros 4 núcleos Cortex A53 a 1.7 GHz y no omite la inteligencia artificial entre sus características. De acuerdo con la compañía, este es el primer procesador de Huawei destinado a la gama media con NPU, unidad de procesamiento neuronal, dice la empresa. Esto indica que ya puede realizarse tareas de inteligencia artificial. Esto lo notamos en la posibilidad de hacer identificación rápida de imágenes. El equipo reconoce más de 500 tipos de escena. Con la tecnología de inteligencia artificial, la cámara principal puede agrupar dentro de 22 categorías las imágenes, optimizadas en tiempo real. Su desempeño en aplicaciones del día a día como procesadores de texto y chat son óptimas, hasta un poco más rápidas que en otros teléfonos de la gama media. En juegos y en aplicaciones de gran demanda puede verse una fluidez que difícilmente podrás encontrar en otros terminales, un apartado que me deja gratamente satisfecho. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de la batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos estar muchas horas conectados al teléfono para que cargue al 100%. El G9 2019 tiene una batería de 4000 mAh. Más allá del número, la experiencia nos dice que en realidad es un celular que tardarás en conectar al tomacorriente. Incluso con esa pantalla grande que consume buena energía, es posible tener el equipo funcionando por más de un día con una exigencia normal. El celular incluye una característica llamada optimización inteligente del consumo de energía. Con ella, según las pruebas, se alcanza una autonomía con una sola carga de 9 horas con un uso en videojuegos, 65 horas de música y 14 horas de navegación en páginas web a una red 4G. También debemos recalcar que gracias a su buen procesador logra mantener esta magnífica autonomía, ya que evita que aplicaciones en segundo plano sigan consumiendo al máximo esta.
En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI. Para el Huawei Y9 2019 vamos a tener la versión de Android 9.0 Pie, y aunque este terminal venga de fábrica con Android 8.0, se actualizará a esta versión. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles, y la relación de aspecto es de 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como en la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta en toda la interfaz del usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. En el Huawei Y9 2019 hablamos de un panel de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD de 1080 x 2340 píxeles por pulgada y una densidad de 396. Además cuenta con un formato de 19.5:9. En sus laterales tiene acabado 2.5D, por lo que al tacto será agradable a la mano. Cuenta con esquinas redondeadas y una tecnología LCD que no alcanzan los terminales Super AMOLED, pero que tampoco desilusiona. Otro aspecto que llama la atención es la moda que creó el iPhone X, la cual es la muesca en su parte frontal superior, que como ya lo dijimos anteriormente, tiene los sensores de luz ambiental y de proximidad, además de tener sus dos cámaras frontales, aspectos que tocaremos más adelante. La experiencia en exteriores es óptima, se ve con claridad las opciones de pantalla, no es sobresaturada la imagen ni tampoco opaca. Las imágenes se ven espectaculares en esta gran pantalla de 6.5 pulgadas, mejor dicho, excelente la experiencia. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con un sensor primario de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara es muy buena siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder tiempo con filtros antes de compartir sus fotos, es probablemente que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. En las características fundamentales de este Huawei Y9 2019 es su doble sensor trasero y delantero. El frontal cuenta con 16 y 2 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y 2.4 respectivamente, mientras que los sensores secundarios o traseros tienen 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente. Estos sensores de 2 megapíxeles funcionan como apoyo a los principales, haciendo de estos desenfoques con efecto bokeh que tanto nos gustan. En sus características más importantes tenemos que su cámara principal posee autofocus con detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa y modo HDR, que además graba una resolución Full HD. Sumado a lo anterior, este terminal es capaz de ver más de 500 tipos de escena y gracias a la tecnología de inteligencia artificial de la cámara principal, las puede agrupar dentro de 22 categorías, optimizadas en tiempo real, por lo cual las imágenes tomadas lucirán totalmente increíbles. Me atrevería a decir que sus resultados son de lo mejor que he visto en esta gama para esta temporada.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.427 pesos mexicanos, que a su vez son $174, que equivalen a 155 euros. Para el Huawei Y9 2019 es de 530.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.027 pesos mexicanos, que a su vez son $154, que equivalen a 137 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Huawei Y9 2019 en personalización, botonera y pantalla. Por su parte, el Huawei Y9 2019 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: almacenamiento, procesador, cámara y precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM, batería y software. Este video fue demasiado entretenido, enfrentamos a dos dispositivos muy similares, tanto en costo como en funcionamiento, en donde el Y9 2019 logra vencer por una ventaja algo marcada, pues en mi punto de vista tiene una cámara mejorada, junto con un procesador que da mejores sensaciones. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.